Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida cordial a la transmisión de esta oportunidad que se llama Las Casas que Jesús visita. Y como es de nuestro conocimiento en esta transmisión, estamos desarrollando la serie denominada las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Hemos venido cada viernes, noche a noche, desarrollando cada una de estas razones, cada uno de estos temas, y hoy vamos a estudiar el tema número 33. Y para ello los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el capítulo número 10 del libro de los Hechos. Y en este capítulo número 10, nosotros estamos estudiando tres temas. La semana pasada vimos el tema en el cual se tituló Las casas son lugares donde los ángeles visitan. El día de hoy, la lección que vamos a estudiar es Las casas son lugares para recibir revelaciones y para recibir las visiones del Señor. Y la próxima semana estudiaremos la tercera parte de este capítulo número 10 del libro de los Hechos. Estamos en la razón número 33 de las 40 razones para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y en esta parte estamos estudiando es las razones que corresponden al ministerio de los discípulos. Y hemos venido viendo que durante el ministerio de los discípulos, la iglesia en las casas se multiplicó. Y se multiplicó debido a que entró en acción la obra del Espíritu Santo. Y es aquí que a partir de esta lección en adelante, vemos cómo Dios a través del Espíritu Santo obra mediante visiones, mediante revelaciones. Y aquí vemos en esta imagen a este personaje que es el apóstol Pedro, y en la imagen vemos las figuras de animales, que es una visión que Dios le estaba dando a Pedro. Y a través de esa visión el Señor quería manifestarle un mensaje muy poderoso, un mensaje muy potente que está relacionado en forma directa con cada uno de nosotros, y más adelante vamos a ver por qué. Vuelvo a repetir, las casas son lugares para recibir visiones y revelaciones de Dios. Y fue en una casa, en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor, y en esa casa estaba hospedado el apóstol Pedro, y Pedro fue en esa casa que recibió esta visión de parte del Señor que vamos a leer a continuación. Al día siguiente, yendo ellos de camino, llegaron cerca de la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar. Era cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino una gran hambre, y quiso comer. Y mientras ellos le preparaban algo de comer, Pedro en la azotea cayó en éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía del cielo, aquí dice un vaso, pero otras versiones dicen un lienzo o una sábana, y que este lienzo estaba atado en las cuatro puntas, haciendo la forma de una hamaca, y bajaba del cielo y llegó prácticamente hasta la cabeza de Pedro. Dice, en este lienzo había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra. Habían fieras, habían reptiles, habían aves del cielo,
Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común ni inmunda he comido antes. Y volvió la voz a decirle la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto fue hecho por 3 veces. Y luego el lienzo fue llevado al cielo. Y estando Pedro dudando entre sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí, los varones que habían sido enviados de Cornelio habían preguntado por la casa de Simón y estaban de pie ante la puerta. Y llamando preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 varones te buscan. Pues levántate, desciende y vete con ellos, no dudando nada, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a los varones que le eran enviados por Cornelio y dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por qué habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón, justo y temeroso de Dios, de buen testimonio entre toda la nación de los judíos, fue avisado de Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti tus palabras. Él pues los invitó a entrar y los hospedó. Y al día siguiente, Pedro se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al día siguiente, este está repitiendo aquí. Entonces, veamos esto por partes. Vamos a leer nuevamente la primera parte. Dice: y al día siguiente, yendo ellos de camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era cerca de la hora sexta, y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer, y mientras ellos le preparaban algo, cayó en éxtasis. Aquí vemos la imagen de Pedro en la azotea. Mientras Pedro estaba en la azotea contemplando esta imagen en visión, paralelo a ello, los 3 mensajeros que, como veíamos la semana anterior, habían sido enviados por Cornelio, ¿ok?, desde Cesarea de Filipo en dirección hasta Jope, donde estaba Pedro. Había una distancia de más o menos 30 millas o 48 kilómetros. Y es allí donde opera el milagro de Dios en forma simultánea. Veamos aquí los elementos importantes, ¿no? Que Dios, de la misma manera, mediante el Espíritu Santo, le envió un ángel a Cornelio, y mediante el Espíritu Santo le envió una visión a Pedro. Y esta visión de Pedro trataba de Cornelio. Y este ángel que Dios le envió a Cornelio era que Dios había visto ese buen corazón que tenía este hombre, aun cuando no era judío, aun cuando no era israelita de linaje. Era un hombre gentil. Pero Dios vio el corazón y el deseo de este hombre eh, dedicado al Señor. Y además de eso, Dios vio en él un potencial para usar a este hombre llamado Cornelio, para que se convirtiera en un instrumento de bendición para su familia, para su casa y para toda su comarca, siendo que él era un gentil. Entonces, a través del ángel,
Dios le dice a Cornelio, envía 3 mensajeros allá a Jope, porque yo tengo un siervo allá, quiero que tú lo mandes a llamar para que te visite en tu casa y en tu casa tú puedas ser discipulado, puedas recibir estas lecciones. Apreciados amigos, apreciados hermanos, en la actualidad Dios también obra de la misma forma que obró en los tiempos bíblicos, en los tiempos apostólicos. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, jugamos un papel importante en el plan del Señor. A veces queriendo, a veces no queriendo, a veces sin saber y a veces sabiendo. Pero aquí vemos a Pedro. Pedro, él fue uno de los discípulos que en el Nuevo Testamento fue llamado como uno de las columnas de la iglesia, como uno de los pilares de la iglesia, junto con Santiago, junto con Juan. Pero Pedro aquí, para este tiempo, habían pasado ya más de 10 años. Y él estaba cumpliendo su ministerio allí en Jope. Y en Jope, su ministerio estaba siendo desarrollado solamente con personas judías, solamente con descendientes del pueblo de Israel, pese a que la orden del Señor había sido ir a todo el mundo, a todas las naciones y hacer discípulos. Sin embargo, Pedro habían pasado 10 años y no había entendido esta orden de la gran comisión. Y veamos nuevamente aquí. Fue mediante una visión que Dios le hace entender a Pedro que tenía que cambiar el paradigma de su estrategia misionera, de sus planes misioneros. Y dice así, y vio el cielo abierto y que descendía a él cierto vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos fue bajado del cielo a la tierra y en el cual había los animales cuadrúpedos de todo tipo de la tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, Señor, porque nunca he comido ninguna cosa común e inmunda, jamás. Y volvió la voz a decirle por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por tercera vez, y el lienzo fue recogido al cielo. Apreciada hermana, apreciado hermano, quiero hacer un paréntesis aquí. Esta parte de este capítulo 10 del libro de los Hechos ha sido usado por muchos predicadores llamados cristianos, llamados evangélicos, para poder enseñar cosas que la Biblia en ningún momento quiso enseñar. Ellos usan este pasaje para decir que mediante esta visión, Dios estaba permitiendo que se pudiera comer todo tipo de animales limpios o no limpios, como dice aquí, limpios o inmundos, limpios o comunes. Y entonces dice, por lo tanto, tú puedes comer de todo, dicen ellos, pero en realidad no es que se refieren a que pueden comer de todo tipo de reptil o todo tipo de cuadrúpedos o de animales salvajes, no, sino solamente para darse la licencia y el gusto de poder comer el cerdo. Nada más por eso, nada más por eso. Cierro el paréntesis. Hermanos, Dios no estaba hablando de esto. No estaba hablando de esto. Porque si hubiera estado hablando de alimentos puros o impuros, entonces, a partir de ahí, Pedro hubiera comido ese tipo de alimentos. Pero no fue así.
Si hubiera estado hablando aquí de alimentos, entonces los judíos de hoy, que los vemos en todas partes del mundo, de la tierra, entonces comieran de todo tipo de estos animales y todo tipo de alimentos. Pero no es así. Por lo tanto, la visión no está hablando de eso. Muy bien. Entonces, ¿de qué está hablando la visión? La visión aquí está hablando de que Pedro tenía que entender que el mensaje no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Dios aquí, mediante esta visión, está poniendo a la humanidad representada en estos animales para querer decirle a Pedro esa orden de matar y comer. No es que literalmente él tenía que comer esas carnes de esos animales, sino que él tenía que llevarles la palabra de Dios, el evangelio, a esas otras personas o a esos otros grupos étnicos. De eso estaba hablando aquí. Dios iba a sacudir a Pedro de sus tradiciones israelitas, de sus costumbres israelitas. Pedro era uno de los más, ¿qué le digo? Más fariseos allí en guardar estas costumbres. Tanto así, como ya lo mencionamos, él estaba predicando solo a los judíos allí en Jope. Y entonces Dios lo llama de allí, lo saca de allí y lo envía a una distancia, como ya mencionamos, de más de 40 kilómetros a una ciudad llamada Cesarea de Filipo, porque allí había un hombre que no era judío, no era israelita, era gentil. Y la visión está queriendo decirle allí, tú tienes que hacer un salto en tu trabajo misionero y no ser selectivo, no ser exclusivo, no hacer acepción de personas. Y la primera persona no israelita a la cual vas a predicarle es Cornelio, que mora allá en Cesarea de Filipo. Entonces Pedro le había costado entender esto. Tanto así que la Biblia usa la expresión como, por ejemplo, dice que Pedro estaba dudando. Pedro estaba meditando qué era lo que significaba esa visión. Pero lo que a Pedro lo torturaba era el hecho de que 3 veces Dios le mostró la misma visión. 3 veces Dios le dio la misma orden. Y la orden es que no llame inmundo a lo que Dios limpió. ¿Y qué era lo que Dios había limpiado? Con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Porque el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús derramó su sangre por el mundo, y entiéndase por el mundo la humanidad. No derramó su sangre solo para los judíos o los israelitas, no. Es eso que Dios le está diciendo a través de la visión a este Pedro. No llames común a lo que Dios limpió. Y eso que ellos llamaban común eran los gentiles. Y aquí vemos en esta imagen cómo es que Pedro es impactado por la presencia de estos 3 personajes. De inmediato, cuando Pedro los mira, reconoce que no son israelitas, que no son judíos, que son gentiles, son comunes. Y Pedro es impactado cuando ve allí a un militar romano, a un soldado. Y este hombre militar representaba al imperio romano, representaba al yugo, al azote que los tenía a ellos aprisionados.
Apreciados hermanos, para Pedro esto fue muy impactante. Y el texto, vamos a leerlo, nos dice que estando Pedro dudando, es decir, pensando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los varones que habían sido enviados de Cornelio habían preguntado por la casa de Simón y estaban de pie ante la puerta. Y llamando, preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y este Simón baja, como quien dice, poniendo el pecho y dice, yo soy a quien ustedes están buscando. Pero miren lo que dice aquí. Y estando Pedro pensando en la visión, el Espíritu le dijo por 3 veces, te buscan. 3 varones te buscan. Levántate. Y luego le dice, desciende con ellos y vete con ellos, siguiendo el mensaje que ellos te traen, no dudando nada, porque yo los he mandado. Y esta declaración es lo que sacude a Pedro. Y Pedro es sacudido no cuando escucha esta orden de parte del Espíritu, sino el momento cuando él desciende y los mira a estos varones. Cuando él los mira, él entendió lo que el Espíritu le estaba hablando, de que esa visión se refería a los gentiles, se refería a los que no eran descendientes del linaje de Abraham, y que ellos también tienen el derecho de recibir el evangelio, porque por ellos también Cristo murió. Ese era el propósito de la visión. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que podría significar la visión, Pedro no lo había entendido todo, hasta cuando bajó. Cuando Pedro bajó y entonces vio a estos 3 hombres, fue allí que él entendió la visión. Y más aún cuando a sus oídos regresa la orden del Espíritu donde dice, vete con ellos porque yo los he mandado. Y así como yo los he mandado a ellos, te estoy dando la orden a ti para que te vayas con ellos, según el mensaje que vas a recibir. En el versículo 13 y en el versículo 15, ahí nos habla de que Dios le dice a Pedro que no llame común a lo que Dios había limpiado. El Espíritu habló a Pedro, pero en realidad era Dios que estaba hablando a través del Espíritu Santo a Pedro. Estos hombres, por su aspecto, de inmediato Pedro los reconoce como gentiles. Y entonces él entendió que esa visión de no llamar común a esos animales llamados comunes, se estaba refiriendo que no llamara común a todos los gentiles, porque los gentiles también son limpiados por la sangre de Cristo mediante la fe en Él, mediante la fe en el sacrificio de Cristo como nuestro Salvador. Ahora, para mí, en lo personal, es muy importante este mensaje porque este mensaje me da esperanza, porque este mensaje está directamente beneficiándome a mí como gentil. Y de la misma manera, apreciado amigo, apreciada amiga, tú que me estás escuchando, este mensaje es para ti. Este mensaje, esta visión te beneficia a ti porque Dios te da el privilegio, la oportunidad de poder recibir este evangelio de salvación. Ese fue el propósito de la visión que Dios le transmitió a Pedro. Como mencionamos hace unos minutos, habían pasado 10 años que el Señor Jesús les dio la orden de ir a las naciones y hacer discípulos. Y entonces Dios tiene que orar de esta manera con Pedro para que predicara el evangelio
a los gentiles. Si bien es cierto, en la segunda mitad del libro de los Hechos y todo el Nuevo Testamento prácticamente nos habla de Pablo, el apóstol a los gentiles, que llevó el evangelio a los gentiles, pero en realidad el primer apóstol que predicó a los gentiles no fue Pablo, fue Pedro. Y aquí está. Entonces, Pedro descendió a los varones que le eran enviados por Cornelio y dijo: he aquí yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, de buen testimonio, entre toda la nación de los judíos, fue avisado de Dios por un santo ángel. Apreciado amigo, apreciada amiga, escucha bien esto. Cornelio no era israelita, no era judío, no era cristiano tampoco, porque no había oído del evangelio. Pero él sí había estudiado acerca del Mesías que había de venir. Él sí había estudiado acerca de la voluntad de Dios para con relación a su vida con su prójimo y en relación a su vida personal, en relación con Dios. Es por eso que aquí están estos adjetivos que dice que era un varón justo, un varón temeroso de Dios, un varón de buen testimonio en toda la nación de Israel. Imagínense ustedes. Y no era judío. Sin embargo, sin embargo, él no había recibido el mensaje cristiano. Y entonces dice el versículo 22, dicen los mensajeros, el ángel le dijo: de hacerte venir a su casa y oír de ti tu mensaje. Él pues los invitó a entrar, los hospedó, y al día siguiente Pedro se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hermanos, para un judío era, ¿qué le digo? Era contaminarse el hecho de acercarse a una persona gentil. Para un judío era contaminarse el ir y entrar a la casa de una persona gentil. Para un judío era contaminarse permitir que a su casa entren personas que no son judías, personas gentiles. Pero entonces, ¿por qué Pedro aquí los hace entrar allí a la casa donde él estaba hospedado? ¿Por qué? Porque para ese instante Dios lo había convertido a Pedro. Dios lo había transformado a Pedro. Para ese instante Pedro había entendido la visión, a la visión en la cual él más adelante le da testimonio a Cornelio diciendo: Dios no hace acepción de personas. Él entendió eso. ¿Y él por qué entendió eso? Porque lo vio en el ministerio del Maestro del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús lo acusaban porque él se sentaba a comer con publicanos y pecadores, cuando él se sentaba a predicarles a los gentiles, cuando él se dejaba tocar el manto por personas gentiles. Y entonces Pedro le vino eso a la mente y él entendió que la visión se refería a eso, de que tenía que traspasar la barrera de la religiosidad, la barrera de las tradiciones y de las costumbres religiosas judías, y las barreras del idioma y las barreras de los grupos étnicos, y llevar ese mensaje a todo aquel que en él cree, en el Señor Jesús. Cuando Pedro, dice aquí el texto 22, 23, que los invitó a entrar y los hospedó,
es porque allí Dios no solamente que lo convenció, sino que lo convirtió en un predicador a los gentiles, donde él rompió toda barrera y los dejó entrar porque él entendió de que ante los ojos de Dios todos son seres humanos. Ante los ojos de Dios todos son pecadores. Y que ante los ojos de Dios todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador se convierte en hijo de Dios. Eso lo entendió Pedro en ese momento. Es por eso que lo dejó entrar a su casa, porque ya no había contaminación. Ya no se necesitaba purificación de nada, porque el sacrificio de Cristo derramado en la cruz del Calvario limpia de todo pecado. Ya no hay barrera entre gentiles y judíos, ya no hay diferencia entre gentiles y judíos, sino que el evangelio es para todos y donde Dios a todos les da la oportunidad de arrepentirse y de ser convertidos en hijos de Dios. Pedro entonces actuó en contra de todas esas tradiciones y rituales y costumbres judías, pero actuó en obediencia y en concordancia a la palabra de Dios, porque Dios le había hablado en esa visión y le dijo: vete con ellos porque yo te estoy mandando. Yo te estoy ordenando. Y Pedro obedeció. De manera que cuando tú tengas un conflicto con tus líderes, con tu iglesia, con tu organización, con tu religiosidad, pon en la balanza si eso pesa más o vas a obedecer a la palabra de Dios. Cuando tu fe o tus cosas entran en conflicto con el gobierno, con la sociedad o con tu comunidad religiosa, es menester obedecer a Dios. Y aquí Pedro obedeció a Dios. Pero luego vemos que Pedro, hasta allí, él había entendido que esa visión iba a desembocar en una bendición multiplicada. Entonces, él, siendo que entendió y comprendió el plan de Dios, cuando él decide ir, dice la Biblia que él no fue solo, sino que él llevó a otros judíos de ahí de Jope y los llevó para que vieran la obra que Dios iba a hacer con estos gentiles. Dice el versículo 23, los invitó a entrar, los hospedó, y al día siguiente Pedro se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Es decir, Pedro llevó a otros cristianos que habían sido judíos y que se habían convertido y los llevó para que vieran las grandes proezas que Dios iba a hacer con esa casa, con esa familia de ese tal llamado Cornelio. Como dijimos, Pedro actuó obedeciendo la voluntad del Señor y se fue con ellos a Jope. Yo quiero hacer una remembranza aquí. Siglos atrás, hubo alguien que Dios llamó de Jope para enviarlo a Nínive. Ese alguien se llamó Jonás. Y Jonás rehusó. Él pensando que tomando otro destino se iba a escapar del plan de Dios, pero Dios lo regresa mediante ese gran pez y lo envía a Nínive para cumplir la misión. Pero en este caso Pedro, pienso que también se acordó de este profeta llamado Jonás. Y él entendió y todo eso lo recapituló
y se fue con ellos, con estos 3 mensajeros, de allí, de Jope, y se va, como ya mencionamos, más de 40 kilómetros a la ciudad llamada Cesarea de Filipos, y allí se encontró con una familia gentil encabezada por Cornelio. ¿Quieres saber qué es lo que pasó con Cornelio? Pues quiero adelantarte algo. Para nosotros como gentiles, en lo personal, yo estoy muy agradecido al Señor, porque lo que pasó allí en la casa de Cornelio fue algo maravilloso. Que si no hubiera pasado eso allí, entonces nosotros los gentiles no hubiéramos tenido la oportunidad de haber sido alcanzados por el Evangelio. De manera que te invito para la próxima semana que no te pierdas esta presentación, porque es allí, en esa casa de Cornelio, donde Dios va a obrar de una manera apoteótica. Termino diciendo que la iglesia en las casas son lugares para recibir revelaciones y visiones. Son lugares para recibir la palabra de Dios. Son lugares para recibir a todas aquellas personas independientemente de su fe, independientemente de su linaje, de su grupo étnico, independientemente de su color de la piel, independientemente de su idioma, independientemente de su trasfondo religioso, independientemente de su estatus social. La iglesia en las casas son lugares para recibir a todos sin excepción. Y Dios te está invitando para que tú tengas ese enorme privilegio y esa enorme bendición de poder recibir en tu casa y mostrarte como un canal de bendición. La iglesia en las casas es la iglesia modelo de Cristo del Nuevo Testamento. La iglesia en las casas es el lugar para dejar de ir a la iglesia de templo y para hacer de nuestra casa un santuario para Dios. Si sientes que el Señor te está invitando, si sientes que el Señor te está llamando para ser un canal de bendición y crees que nosotros podemos servirte de ayuda, ahí están nuestras vías de contacto para que puedas conectarte con nosotros. Es mi deseo y oración que el Señor añada bendición a esta presentación. Y si tú estás siendo bendecido con estas hermosas enseñanzas, queremos agradecerte de antemano lo que te vamos a pedir. Queremos que nos ayudes a crecer. ¿Y de qué manera? Cuando tú le das un like, cuando tú te suscribes, cuando tú invitas a otras personas a que se suscriban a nuestro canal Iglesia a tu Alcance TV en YouTube, cuando tú te unes a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance, cuando tú comentas, cuando tú compartes tu fe. El propósito de nuestro canal es ayudarte en tu crecimiento espiritual. Y vamos a agradecer tu ayuda. Que el Señor te bendiga. Que el Señor pueda utilizarte y puedas entender de que así como Dios le dio el mensaje a Pedro de que no hay que hacer excepción de personas, de la misma manera nosotros podemos entender esto propio como nosotros.